Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video vamos a realizar tres ejercicios donde se determinará el volumen por medio de una integral doble y especificando el volumen va a ser un volumen generado a través del acotamiento entre una superficie definida y el plano XY. Este tipo de ejercicios relativamente son uno de los más sencillos, de los primeros que se trabaja para calcular el volumen estar calculando volumen en el espacio por medio de una integral doble. Muy bien, comenzando con el primer ejercicio, nos proponen una superficie que básicamente es un plano definido en el espacio, como nos lo presenta la animación. Esta superficie del plano está dada por la siguiente expresión, que es f de x y igual a 2 menos x menos 2y. Lo que observamos en la animación es precisamente se está tomando una pequeña parte del plano, un segmento del plano completo, como podemos observar, de color morado. Nos lo enseñan en diferentes o a través de diferentes perfiles. Y precisamente hay que determinar el volumen acotado entre lo que viene siendo básicamente el marco del espacio y la superficie, ¿vale? Básicamente estaríamos, por así decirlo, calculando una sección de una especie de pirámide, ¿vale? Bueno, sería el volumen de esa sección de pirámide, ¿verdad? Como nos lo muestra la animación. Ahora, es muy importante, aquí pues bueno, tenemos la ventaja precisamente de un software que precisamente nos muestra y es muy fácil de ver precisamente el volumen que se está confinando entre la superficie y el plano XY, bueno, y también lo que viene siendo un plano Y igual a 0 y otro plano X igual a 0, y que formaría precisamente esa figura geométrica en el espacio. Sin embargo, sin la ayuda del software, pues nosotros tendríamos que pues, poner todo nuestro esfuerzo precisamente para visualizar cómo se confinan precisamente volúmenes, ya sea entre dos superficies, entre una superficie y una de las paredes del marco del plano, según lo que nos estén indicando, ¿verdad? Esa tarea pues realmente no es una tarea fácil, que menos también se pueda enseñar de manera sencilla, pero sí le exige precisamente al estudiante o a quien está comenzando precisamente con este tipo de ejercicios, de todo su esfuerzo precisamente para poder visualizar este tipo de volúmenes, cómo se van creando o generando. Muy bien, dicho eso, ¿qué más necesitamos entender? Que ese volumen que se está confinando o generando o creando a través de nuestras condiciones, pues va a tener una región de existencia. Precisamente la imagen del lado izquierdo tenemos tanto el plano que genera nuestro volumen, o esa sección del plano que genera nuestro volumen, y del lado más a la izquierda, exactamente a la izquierda, pues tenemos una visión del plano XY. Podemos observar precisamente el corte entre, en este caso, ¿verdad? El corte entre el plano F y el plano XY del marco del espacio, ¿sí? Que vendría siendo esa recta continua en color negro. Precisamente podemos observar que nos está generando o es parte de la generación de la región de existencia de nuestro volumen, que en este caso pues voy a tratar de sombrearla en color rojo. Entonces toda esta región, este triángulo, va a ser básicamente nuestra base, ¿sí? Y en la parte superior pues vamos a tener ese volumen confinado, entonces la base de todo nuestro volumen confinado. Entonces eso sería lo segundo que se tiene que hacer en este tipo de ejercicios. Lo primero es visualizar el volumen, el segundo es visualizar la región de existencia de nuestro volumen generado. Y esto es, o se va a estar dando, según las condiciones también, y generalmente por medio de cortes de nuestra superficie o de algunos planos que nos estén condicionando precisamente nuestro volumen, ¿vale? Muy bien.
Entonces, pues vamos a la siguiente lámina a empezar a desarrollar el proceso un poco más analítico. Entonces tenemos lo que viene siendo el espacio. Aquí voy a poner el marco X, Y Z. Tenemos precisamente un plano que estaba más o menos posicionado de esta manera y que bueno, nos dan ya valores en el ejercicio que nos propone. Esto realmente ejercicio lo saqué de un libro, esta propuesta. Este plano va a estar dado por la expresión f de xy igual a 2 menos x menos 2y. También lo podemos encontrar en su formato de ecuación, que generalmente en la mayoría de los libros o los autores lo denotan o lo escriben de esta manera, más bien dicho. Ahora, entonces todo ese volumen que queda atrapado entre el marco del espacio y el plano que nos están definiendo, pues es el que nos piden que determinemos. Entonces, para esto, como les había dicho, hay que visualizar esta región, ¿sí?, que va a ser la base de nuestro volumen generado, ¿sí? Entonces, en esa región, esa es la región de existencia de nuestro volumen. Y que si nosotros rotamos el espacio y lo vemos desde la parte superior, pues estaríamos viendo pues ese triángulo que se está creando, ¿verdad? Y en Y pues nos dice que es 1, ¿sí?, obtenido por esta información, y en X este segmento llega a X cuando X vale 2, también obtenido por esta información. Muy bien, y ¿qué más? Aquí voy a poner 0. Ahora sí, ¿y cómo determinamos nosotros precisamente la expresión? Porque es importante encontrar la expresión de esta recta, ¿vale?, que tenemos ahí como segmento. Pues básicamente vamos a igualar para esto lo que viene siendo la ecuación del plano con el plano XY. Aquí lo voy a poner, plano XY, que básicamente está dado por la siguiente ecuación, que va a ser z igual a 0. Entonces el plano XY es siempre z igual a 0. Esto también en su momento, en videos muchos más, y al inicio de este curso, estuvimos hablando de diferentes tipos de superficies y una de ellas eran los planos, y hablamos de ciertas superficies o de este tipo de, planos o este tipo de superficies, y hablamos, por ejemplo, de este tipo de planos, por así decirlo, especiales, el plano XY, que básicamente su ecuación es z igual a 0, ¿sí? Esto es pues para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Entonces, igualamos precisamente estas dos ecuaciones. Entonces, z pues es igual a 0, entonces lo vamos a sustituir en nuestra ecuación. No olviden que f de xy pues es básicamente z. Entonces igualada nos quedaría z, que es 0, igual a 2 menos x menos 2y. Precisamente de esta expresión vamos a despejar a y nos quedaría como 2 menos x sobre 2. Y eso precisamente es la ecuación de esta recta. O quiere decir, para cualquier par ordenado, ¿sí?, que nosotros, o que cualquier par ordenado o punto que forme parte de esta recta, este segmento, su altura en el espacio o su z siempre va a ser 0, ¿vale? Como lo tendríamos en la imagen en 3D, podemos elegir cualquier punto, ¿sí?, o par ordenado de ese segmento, de ahí del corte, y su altura es 0. Muy bien, ya tenemos pues toda esa información. Ahora, ya que visualizamos el volumen, visualizamos la región de existencia de ese volumen, porque pues, va a ser necesaria para plantear nuestra integral doble, para calcular el volumen, lo que tenemos que ahora hacer es proponer con qué rectángulos vamos a estar trabajando, si verticales u horizontales. En este caso van a ser verticales. Creo que no hay ninguna condición que nos lo impida, ¿vale? En algunas ocasiones sí va a ocurrir, pero en este caso pues van a ser puros rectángulos verticales.
Esos rectángulos verticales crecen desde y igual a 0, o sea, desde el eje de las x, hasta nuestro segmento dado por esta expresión. Entonces, cada uno de esos rectángulos, pues, cumple la condición, es la misma para toda esta colección de rectángulos. Por tanto, el diferencial de y o los incrementos de y van a ir desde 0 hasta esta expresión. Ahora, enseguida los rectángulos se van creando en términos de x desde 0 hasta 2. Entonces el primer rectángulo se crea cuando x vale 0, se siguen creando más rectángulos a medida que x va subiendo de valor hasta 2, y precisamente en 2 ahí se crearía el último rectángulo. ¿Vale? Muy bien, dicho eso entonces ya tenemos toda la información, ¿sí? Para plantear nuestra integral doble para calcular el volumen, ¿sí?, de esta especie de pirámide. Entonces sería volumen igual a mi doble integral de, recordando lo que habíamos comentado en el video anterior, va a ser f de xy, que básicamente es esta expresión, o sea, 2 menos x menos 2y, todo eso por, como propusimos rectángulos verticales, primero vamos a poner diferencial de y luego diferencial de x. Entonces los diferenciales de y habíamos dicho que van a ir desde 0 hasta esta expresión, que sería 2 menos x sobre 2, y los diferenciales de x van a ir desde 0 hasta 2. Muy bien, perdón, 0 hasta 2. Ahora sí, entonces ya queda planteada nuestra integral doble para calcular el volumen. Perfecto, ya el siguiente y último paso pues es simplemente resolver esta integral. Vamos a realizarlo lo más rápido posible. Entonces nos va a quedar, realizamos la primera integral con respecto a y. Entonces quedaría la integral de 0 a 2, determinamos la primitiva como 2 menos x. Bueno, como estamos integrando con respecto a y, entonces 2 menos x lo voy a considerar como, o se va a considerar como una constante. Entonces nos va a quedar 2 menos x por y. Entonces la integral de una constante es la constante por la variable con quien respecto estamos integrando. El segundo término, que es menos 2y, al integrarlo con respecto a y, pues nos va a quedar menos y cuadrada. Todo eso evaluada desde 0 hasta 2 menos x sobre 2, todo eso por el diferencial de x. Y siguiente paso, como ambos términos, este primer término y este segundo término contienen a y vemos que en el límite inferior, con este valor tenemos que evaluar toda esta primitiva y pues todo se haría 0, pues quedaría 2 menos x por 0 menos 0 al cuadrado, pues todo es 0. Entonces solamente vamos a evaluar la primitiva en el límite superior y nos quedaría la integral de 0 a 2 de 2 menos x por 2 menos x sobre 2 menos 2 menos x sobre 2, eso al cuadrado. Todo eso por el diferencial de x. Muy bien. Siguiente paso, bueno, vamos a realizar algunas operaciones. Voy a multiplicar estos dos términos. Entonces me va a quedar la integral de 0 a 2 de 2 menos x al cuadrado sobre 2. Elevo al cuadrado ambos términos, tanto numerador como denominador, aplicando propiedad de los exponentes. Y nos quedaría 2 menos x al cuadrado sobre 4. Todo eso por el diferencial de x. Como pueden observar, nos queda el mismo término. Usualmente ocurre en este tipo de ejercicios. Entonces, cuando estamos trabajando, claro, con planos. Y entonces, como les decía, tenemos el mismo término, pero de diferente coeficiente. Realmente tendríamos un medio de ese término menos un cuarto de dicho término, pues sería un cuarto positivo. Un medio menos un cuarto es un cuarto. Con las propiedades de linealidad de la integral lo vamos a dejar fuera de la integral. Nos quedaría un medio de la integral de 0 a 2 de 2 menos x eso al cuadrado por el diferencial de x. Ya nos queda precisamente una integral con la forma u a la n, muy sencilla de resolver. ¿Quién sería u? Va a ser 2 menos x, de u va a ser menos el diferencial de x, entonces por menos 1 y por menos 1 afuera, completamos la integral y no la alteramos. Entonces,
nos quedaría menos un cuarto de la primitiva, que sería 2 menos x eso al cubo sobre 3, evaluada de 0 a 2. Entonces nos quedaría menos un doceavo de 2 menos x al cubo de 0 a 2. Voy a aplicar otra de las propiedades de la integral, porque al fin y al cabo esto es una integral definida. Voy a invertir los intervalos y para esto también voy a multiplicar por menos 1, que es parte de la propiedad, para que sea menos por menos, se haga más. Entonces nos quedaría más un doceavo de 2 menos x al cubo de 2 a 0. Perfecto. Esto yo lo hago de manera muy personal porque no me gusta manejar tantos términos negativos, ¿vale? Lo hago más que nada por eso. Muy bien, entonces evaluamos la primitiva. Voy a solamente trabajar esto como la primitiva. Entonces sería un doceavo, abro corchetes, de la primitiva evaluada en el límite superior, que sería 2 menos 0 al cubo, menos la primitiva evaluada en el límite inferior, que sería 2. Entonces nos quedaría 2 menos 2 al cubo. Vemos que este término se haría 0 y nos quedaría un doceavo de 2 al cubo. Al final, pues, nos quedaría 8 doceavos o 2 tercios de unidad cúbica, que pues precisamente estamos trabajando volumen, ¿verdad? Muy bien, pues así se resolvería este tipo de ejercicios. Muy bien, vamos al segundo ejemplo. Ahora tenemos la siguiente superficie propuesta. Aquí tenemos la expresión. Es f de x, y igual a e a la menos x cuadrada. Aquí tendremos esa superficie dada por dicha expresión. Nos dicen que va a estar cortada con estos dos planos. Uno de ellos es x igual a 1 y el otro es el plano y igual a x, ¿vale? Y vamos a tomar solamente una sección, precisamente esta sección, este volumen, es el que queda confinado entre el marco del espacio, la superficie y estos dos planos que nos están dando, ¿verdad? Del lado izquierdo, pues bueno, tenemos la imagen, ¿sí? De cómo quedaría y más a la izquierda de la imagen de la izquierda, pues tenemos la región, ¿sí? De confinamiento o de existencia de nuestro volumen, que sería toda esta, ¿sí? Ahí. Entonces, arriba de esta sección o este segmento de región, la parte de arriba, pues tendríamos un volumen que topa hasta esta parte de la superficie, ¿vale? Muy bien, vamos entonces a dibujarlo primero. Entonces tenemos el espacio X, Y y Z. Tendríamos entonces más o menos, voy a dejar así. Este sería el plano Y igual a X, que daba un corte. Este otro es el plano X igual a 1. Esto lo vamos a subir, más o menos. Y la parte de arriba pues tendríamos lo que viene siendo la superficie f de xy igual a e a la menos x cuadrada. Muy bien, entonces más o menos este sería el volumen que se está creando, ¿sí? Y es el que nos piden que determinemos. Entonces ya visualizamos el volumen. Segundo, vamos a visualizar la región de existencia de nuestro volumen. Como habíamos dicho, vamos a tener algo así. Tenemos entonces la recta x igual a 1, o sea, aquí vale 1. Tenemos la recta y igual a x. Ahora, en este caso voy a exponer dos maneras de poderlo trabajar. Voy a poner aquí, voy a replicar otra vez lo de la superficie, digo lo de la base o la región de existencia de nuestro volumen. Voy a dejar así, 1, 0, este debe ser 1 por ende, lo voy a volver a poner. Y esto les digo tiene un objetivo, para que no se me desesperen. Muy bien, entonces, primero, si yo propusiera
En este caso, rectángulos horizontales, lo voy a poner así, ¿vale? El primer rectángulo horizontal comenzaría en 0, en Y, y el último quedaría ahí, ¿verdad? Entonces, primero, estos rectángulos horizontales tienen incrementos en X que van a ir desde la recta Y igual a X hasta la recta X igual a 1, ¿sí? Hasta ahí. Entonces sus incrementos en X o diferenciales en X van desde la recta Y igual a X hasta la recta X igual a 1. Y en diferenciales en Y se van a ir creando, y en este caso, los rectángulos desde 0 hasta 1, ¿vale? Entonces, el volumen quedaría propuesto de la siguiente manera. Tendríamos la ecuación de superficie, que sería E a la menos X cuadrada. Como estamos trabajando con rectángulos horizontales, va a ir primero diferencial de X, luego diferencial de Y. Como habíamos dicho, los diferenciales en X van a ir desde esta recta, que sería Y, para nosotros, todo tiene que estar en función de Y, hasta 1, ¿sí? Que sería la recta X igual a 1. Y los diferenciales en Y van a ir desde 0 hasta 1, ¿sí? Muy bien, así quedaría entonces propuesta este volumen como esta integral doble. Pero, ¿qué ocurre en este caso? Si quisiéramos resolver precisamente esta primera integral, tendríamos una integral con la forma e a la u, cuya u sería menos x cuadrada y su du sería menos 2x de x. ¿Qué ocurre en este caso? Pues aquí nos faltaría una x, ¿vale? ¿Y qué quiere decir esto? Pues que realmente no tiene la forma u a la n, porque pues, no está completa en términos de la variable, y que realmente, bueno, esta función e a la x cuadrada o a la menos x cuadrada, pues realmente no tiene primitiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que no lo podemos trabajar por esa condición, no lo podemos trabajar con rectángulos horizontales, ¿vale? Muy bien, dicho eso entonces, pues vamos a proponer rectángulos verticales. Entonces ese sería el yésimo rectángulo, el primer rectángulo y el enésimo rectángulo. Entonces en este caso quedaría el volumen como una doble integral, sería la función igual, como estamos proponiendo rectángulos verticales, ahora sería diferencial de y, luego diferencial de x. Ahora los diferenciales en y, los rectángulos crecen desde el eje de las x, o sea y igual a 0, hasta la recta y igual a x. Ahora en este caso, pues vamos a tomar el otro lado de la expresión, o sea, x. Y en diferenciales en x, los rectángulos se van creando en términos de x, desde 0 hasta 1. Y así quedaría propuesta. Muy bien. Y esta integral sí se puede resolver. Y lo voy a poner en la siguiente lámina. Entonces sería una integral doble de e a la menos x cuadrada de y de x, que va a ir desde 0 hasta x y desde 0 hasta 1, si no mal recuerdo. Muy bien. Entonces vamos a integrar o vamos a resolver la primera integral, pero como vemos hay que integrarla con respecto de y. Quiere decir entonces que esto, e a la menos x cuadrada, como no contiene y, va a ser una constante. Entonces quedaría la integral de 0 a 1 de e a la menos x cuadrada de la integral de 0 a x del diferencial de y, todo eso por el diferencial de x. Entonces dejamos fuera con propiedades de linealidad esta constante para esta primera integral, claro está, y quedaría la integral de 0 a 1 de e a la menos x cuadrada por y evaluada de 0 a x por el diferencial de x. Entonces evaluando en sus límites superior e inferior, pues quedaría e a la menos x cuadrada por x por el diferencial de x. Entonces lo voy a reescribir y así quedaría entonces ya nuestra integral. Como pueden observar, ahora sí esta integral va a tener la forma u a la n. ¿Quién sería su u? Va a ser menos x cuadrada, su du va a ser menos 2x de x. Podemos observar que en términos de la variable está completa, hay que completarla, multiplicarla por menos 2,
y por un menos un medio afuera para no alterar la expresión. Entonces nos quedaría menos un medio de una integral con la forma e a la u, pues es e a la u, o sea, e a la menos x cuadrada, que va a estar evaluada de 0 a 1. Volvemos a aplicar el mismo criterio o la misma propiedad para quitar este signo negativo. Nos quedaría un medio de e a la menos x cuadrada, que va de 1 a 0. Entonces voy a tratar solamente el exponencial como la primitiva, entonces nos va a quedar e a la 0 menos e a la menos 1. Y nos quedaría entonces un medio de 1 menos 1 sobre e, y que bueno, ya resolviendo esto, nos queda aproximadamente 0.31606 unidades cúbicas. Como pueden observar, entonces con este ejercicio, ¿qué es lo que ocurre? Realmente aquí no teníamos nada desde la parte gráfica, no teníamos algo que nos condicionara de que no podíamos proponer ni horizontales ni verticales. Sin embargo, en el caso de las horizontales, ya propuesta la integral doble para calcular el volumen, encontrábamos que en nuestra primera integral no se podía realizar porque no tenía primitiva, entonces nos tuvimos que regresar para proponer triángulos verticales y ahora sí, pues poderla resolver, ¿vale? Que esto también es un artificio, por así decirlo, matemático que se utiliza para resolver algunas integrales definidas, claro está, cuya función no presenta primitiva, pero sin embargo, reexpresándola, ¿sí? Como si estuviera en el espacio, porque vimos, ¿sí?, que una integral, al comienzo de estos videos, se comentó que una única integral definida se puede reexpresar como una integral doble definida, ¿vale? O viceversa. Entonces, sí se puede, es válido y analíticamente hablando, ¿sí? Esa es la justificación y la argumentación. Y que bueno, como les decía, son algunos artificios que se utilizan dentro de, o los matemáticos, precisamente para resolver integrales definidas de una sola integral y cuya expresión no tiene primitiva, entonces se expresa como una doble integral, ¿sí?, como si se estuviera viendo en el espacio, y ahora sí se encuentra la solución de manera analítica de ese tipo de integrales. Bueno, eso nada más era una curiosidad. Y último ejercicio, en este ejercicio vamos a encontrar otras cosas interesantes también que bueno, mejor me espero para irlo viendo. Entonces, tenemos ahora la siguiente superficie y en este caso parte de la superficie, bueno, va a confinar a un volumen entre la superficie y el plano XY, como lo vemos precisamente del lado izquierdo, ¿verdad? Este es el volumen que nos piden que determinemos nosotros y esto sería la región de existencia de dicho volumen, ¿verdad? Lo que queda ahí confinado, todo esto, ¿sí? Eso va a ser la región de existencia o la base de nuestro volumen. Entonces vamos al proceso analítico. Entonces tenemos, voy a ponerlo así, tenemos el espacio X, Y y Z, más o menos ahí tenemos la superficie. No me quedó tan bien, pero bueno, creo que se entiende. Y la expresión de la función, o la función de la superficie es 4 menos x cuadrada menos y cuadrada. Y la región de existencia, en este caso, es una elipse que va desde menos 2 a 2 en x y desde menos raíz de 2 a más raíz de 2. Esto analíticamente sí lo podemos determinar también, aquí pues ya no lo dan en el ejercicio. ¿Cómo lo determinaríamos analíticamente? Pues primero la superficie la igualaríamos a 0, ¿sí? Con lo cual pues obtendríamos lo que viene siendo la ecuación de nuestra elipse, ¿vale? Bueno, podemos, voy a dejarlo así. Así mero. Esa sería la ecuación de nuestra elipse. Siguiente paso, ¿cómo encontraríamos precisamente estos extremos, estos valores menos 2, bueno, más menos 2 y más menos raíz de 2?
pues de esta ecuación, bueno, cualquiera de las dos, ya de esta ecuación de la elipse, pues igualar a 0 tanto a x para encontrar los valores y después igualar a 0 a y para encontrar los valores de x. Por ejemplo, si igualo a 0, voy a poner, si x es igual a 0, entonces nos va a quedar 0 al cuadrado más 2y cuadrada igual a 4. Esto pues es 0, nos quedaría que y cuadrada es igual a 2, por tanto, y va a ser más menos raíz de 2. Aquí los tenemos, ¿verdad? Y de manera muy similar, ahora con diciendo que y es igual a 0, ahora sería x cuadrada más 2 por 0 al cuadrado igual a 4. Nos quedaría x cuadrada igual a 4, por tanto x va a ser más menos 2. Que aquí los tenemos, ¿verdad? Pero bueno, en este caso ya tenemos la región de existencia. Vamos a proponer, en este caso, rectángulos verticales, creo que nada nos lo impide, que van a, en términos de x, se crean desde menos 2 a 2, y en términos de y van a ir desde esta parte de la elipse, la voy a poner en color rojo, desde este segmento de la elipse, hasta el otro segmento, que lo voy a poner en azul, ¿sí? Y en este caso, entonces, ¿cómo obtengo las ecuaciones de cada una de ellas? Pues simplemente despejando de esta ecuación a y. Entonces, si yo despejo a y, me va a quedar y cuadrada igual a 2 menos x cuadrada sobre 2. Entonces, sería y igual a más menos la raíz de, creo que lo voy a dejar como 4 menos x cuadrada, todo eso sobre 2 dentro del radical, ¿vale? Entonces, y la parte azul pues sería el radical positivo y la parte en rojo sería el radical pero negativo, ¿sí? La parte negativa y la parte positiva. Muy bien, dicho eso, entonces, pues el volumen quedaría propuesto como nuestra integral doble de la superficie, que sería 4 menos x cuadrada menos 2y cuadrada por el diferencial de y, diferencial de x. Los diferenciales en y van a ir desde menos el radical, como habíamos dicho, a más el radical, ¿vale? Y los diferenciales en x van a ir desde menos 2 hasta 2. Ahora, y podemos trabajarlo así, y esto pues va a generar algunas complicaciones. ¿Por qué? O puede generar complicaciones. Yo siempre he dicho, sí, es mejor trabajar con ceros y con unos que con este tipo de números, ¿sí? Tan extraños, más los primeros. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues bueno, y si yo solamente trabajara y una parte, por ejemplo, esta sección, y aquí hay que imaginarnos, se estaría levantando esta sección en rojo hasta topar con la superficie, ¿sí? Y básicamente sería un cuarto del volumen que nosotros queremos calcular, ¿vale? Algo así. Entonces sería un cuarto. Y como podemos observar, en términos de x va a ir desde 0 hasta 2, y en términos de y va a ir desde 0 hasta más el radical, ¿vale? Y entonces nos va a quedar, precisamente, lo voy a poner aquí, una integral doble de la superficie, diferencial de y, diferencial de x, que va a ir desde 0 hasta más el radical, y en términos de x va a ir desde 0 hasta 2. Pero como solo es un cuarto del volumen, pues hay que multiplicarlo por 4 para que sean pues, los 4 gajos o los 4 pedazos de nuestro volumen generado, ¿sí? Y por estas condiciones, ¿vale? Y es más fácil trabajar una integral de esta manera. Muy bien, empezamos a desarrollarla. Entonces sería 4 veces la integral de 0 a 2 de, va a ser 4 menos x cuadrada por y menos 2 veces o 2 tercios de y cúbica, evaluada de 0 a más el radical, y se quedaría todo eso por el diferencial de x. Siguiente paso, nos va a quedar la integral que va de 0 a 2 de
4 menos x cuadrada por 4 menos x cuadrada al 1 medio sobre 2 al 1 medio, que es esto, realmente lo voy a reescribir. Esto lo hago también por una razón, como les decía, pues siempre ocurre este tipo de detalles en general. Siguiente sería 2 tercios de 4 menos x cuadrada a la 3 medios sobre 2 a la 3 medios. Todo eso por el diferencial de x. Como pueden observar, entonces, si yo multiplico estos dos, me va a quedar 4 menos x al cuadrado a la 3 medios, ¿sí? Entonces sería 4 menos x cuadrada a la 3 medios, todo eso sobre raíz de 2. Si yo realizo esta división, 2 dividido entre 2 a la 3 medios, pues como resultado me va a quedar 1 sobre raíz de 2, ¿vale? Entonces me va a quedar menos 4 menos x cuadrada a la 3 medios sobre 3 veces raíz de 2. Todo eso por el diferencial de x. Voy a factorizar entonces 1 sobre raíz de 2 para dejarlo fuera. Y me va a quedar entonces un entero menos un tercio del mismo término. Entonces me va a quedar 2 tercios, ¿verdad? O 3 tercios menos un tercio, 2 tercios. Entonces va a quedar 4 sobre raíz de 2 por 2 tercios de la integral, en este caso de 0 a 2, aquí me faltó, de 4 menos x cuadrada a la 3 medios por el diferencial de x. Muy bien, entonces y así quedaría hasta ahorita, ¿verdad? Esta integral, como pueden observar, es una integral realmente, bueno, no es sencilla, ¿sí? Y para llevarla a cabo también se vuelve muy compleja. Si pueden observar, se volvió muy compleja realmente. Y aquí lo que voy a hacer es utilizar precisamente el software para dar el resultado, yo en lo personal. Y no lo quiero trabajar en este video, les decía, porque se vuelve muy complejo, no es tan trivial encontrar la primitiva de esta expresión, a menos que tenga una fórmula. Pero quien quiera intentarlo, hacerlo de forma analítica, lo puede hacer. Como habíamos dicho, yo en lo personal, pues sí, prefiero ya cuando llegamos a esta integral, si está sencilla, pues la podemos resolver de forma analítica. Si es muy complicada, pues mejor utilizar un software o la calculadora, alguna herramienta tecnológica que nos ayude a dar respuesta, ¿verdad? No es más o menos, es igual a 4 por raíz de 2 por pi, que realmente pues, es un valor irracional, ¿verdad? Unidades cúbicas. Y también les decía, bueno, regresando a este o al porqué de esto, porque bueno, más adelante vamos a explorar lo que son coordenadas polares y vamos a ver cómo que a través de las coordenadas polares este tipo de ejercicios se vuelven más sencillos y más rápidos de resolver, ¿vale? Y todavía no vamos a entrar, solamente son polares, no van a ser cilíndricas ni esféricas aún, que estas dos también nos ayudan a resolver ejercicios de manera mucho más sencilla. Este tipo de integrales dobles o triples. Muy bien, pues sin nada más por el momento, me despido. Espero que se les haya hecho interesante el video, les haya agradado, les haya dado algunos tips para aquellos que pues ya lo han estado viendo, lo están viendo, apenas lo van a ver, ¿sí? De dónde colgarse, precisamente pues para que trabajen este tipo de ejercicios que cuando lo está uno viendo por primera vez no es nada sencillo, a veces nos confunde o nos deja en el desconcierto de qué están haciendo, ¿vale? Les digo, espero que haya quedado lo más claro, traté de ser lo más claro posible para proponer primeramente este tipo de integrales y luego cómo trabajarlas, ¿sí? Muy bien, sin nada más, pues les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.